plan de Dios. Estamos hablando de este tema y esto tiene mucho que ver, lo van a ver ahorita, con una nación bajo Dios. Estamos hablando en estas semanas acerca de este tema y vamos a terminar hoy esta plática, esta serie de pláticas acerca de la nación, y estamos hablando en 2 de Crónicas 7:14, ¿se acuerdan? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré los pecados, sus pecados, y sanaré la tierra. En medio de la confusión, hermanos, en medio de toda la desesperanza que se está viviendo ahorita a causa de la situación de nuestros países, tenemos que recordar que Dios es mucho más grande que cualquier país. Dios es más grande que cualquier imperio humano que se quiera formar. Dios es mucho más grande y su perfecto plan para las naciones, para la humanidad, sigue siendo el mismo. Sobre todo, ese plan que Dios tiene para toda la humanidad es un plan inmutable. Díganlo conmigo, inmutable. Ahora, ¿qué significa inmutable? Quiere decir que no cambia, no tiene mutación. Algo que muta es algo que cambia de una cosa a otra. El plan de Dios es inmutable porque este es uno de los atributos de Dios. Dios es inmutable. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Dios no cambia. Dios se permanece igual, y el plan de Dios para toda la humanidad sigue siendo el mismo, a pesar de lo que sucede en las naciones, a pesar de lo que estamos viendo que está sucediendo alrededor del mundo. El plan de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, como cristianos muchas veces hemos oído esta expresión del plan de Dios y a veces pensamos, ¿qué será esto? Está muy complicado. ¿Cómo sabré cuál es el plan de Dios? ¿Qué es el plan de Dios? Y te dicen, ¿verdad? Dios tiene un plan para tu vida. ¿Qué será el plan de Dios? No es cosa del otro mundo. No hay que ser grandes teólogos, no hay que ser grandes conocedores de la Biblia para saber cuál es el plan de Dios. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Abran sus Biblias en la primera página de su Biblia, en Génesis, no en el índice, ¿verdad? En el primer libro, que es Génesis. Ahí abran la primera página de su Biblia. Génesis capítulo 1 describe detalladamente cuál es el plan de Dios para la humanidad, cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Ahí está. Ahí está, no tienes que meterte a rebuscar mucho en la Biblia. Génesis capítulo 1 empieza a narrar todos los versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y entonces dijo Dios, y empieza la palabra de Dios a crear. Y dice que se separe ahora la luz de las tinieblas, y ahora que salga lo seco de en medio del mar, ¿verdad? Que se quiten las aguas y que se descubra lo seco. Me encanta ese versículo, a mí es un versículo poderosísimo. Y ahora que fuimos este fin de semana para Nashville, me encanta porque pasando para Kentucky, los que han ido para allá, si se dan cuenta, a lo largo de la carretera hay formaciones de piedras que están así como inclinadas y se ven como en capas. Mucho para el lado de Kentucky, Tennessee, todo eso, todas las carreteras ves eso, son capas así, estratos que se formaron y tienen capitas. Y eso me recuerda ese versículo cuando Dios dijo, descúbrase lo seco de los mares, sepárense. Y los geólogos hablan de que las masas continentales chocaron de tal manera que se fueron encimando unas y otras hasta formar todos esos estratos que hoy conocemos como montañas, como cordilleras. Es impresionante cómo Dios formó todo eso. Pero llegamos al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Estamos en la primera página de la Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quién creó? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Ahí está el plan de Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, sojuzgadla con autoridad. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bestias de animales, estamos hablando, ¿ok?
todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Este es el plan de Dios para la humanidad. Lo pudimos resumir en poquitas palabras. El plan de Dios es tener perfecta comunión con la humanidad, que el hombre viva de acuerdo a sus mandamientos, sus leyes, y que toda la creación esté en armonía bajo la administración humana. ¿Se entendió? Ese es el plan de Dios, no hay más. Cuando hablamos del plan de Dios, es que Dios tiene un plan para tu vida. Ese es el plan de Dios. Que podamos tener comunión con Él, que podamos vivir en armonía y que podamos gobernar la tierra como Él nos mandó que la gobernáramos. Ese es el plan de Dios. No hay más vuelta de hoja. A final de cuentas, toda la Escritura y toda la Biblia se refieren a este plan de Dios para nosotros. No es difícil de entender. Ahora, cuando digo que este es el plan inmutable de Dios, quiere decir que ese plan no va a cambiar. El Señor es el mismo y Dios no va a cambiar de parecer, ni le ha hecho ajustes al plan original. Sin embargo, el hombre tomó la decisión de salirse de ese plan, y entonces tuvo que haber una vuelta, tuvo que haber un rodeo para poder llegar al plan original. Vamos a suponer que este púlpito, este mueble de madera, representa el plan de Dios. Este es el plan de Dios para la humanidad. Dios dijo: yo quiero tener comunión con el hombre. Yo quiero que el hombre gobierne la tierra, que se establezca, que forme familias, que se reproduzca, que gobierne la tierra con mi autoridad. Este es el plan de Dios. Ahí está. Pero el hombre se movió del plan de Dios. El hombre le hizo caso a la serpiente y se mueve del plan de Dios. Entonces Dios dice: ahora lo que tengo que hacer a causa del pecado, tengo que abrir un camino para que el hombre regrese al plan original. Dios no dice: voy a traer el plan y lo voy a ir ajustando de acuerdo a las necesidades del hombre. ¿Se entiende esto? El plan sigue siendo el mismo. El plan está aquí representado en este mueble. El hombre se mueve, pero no por el hecho de que yo me mueva, el plan se viene aquí conmigo. Yo le puedo dar la espalda al mueble, pero el mueble sigue estando ahí. Yo me puedo venir para acá y el mueble sigue estando ahí. Si yo me paro aquí de cabeza, el plan sigue estando ahí. El mismo color, la misma forma, la misma posición no cambia. Este es el plan inmutable de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? Yo puedo hacer lo que sea como el hombre, pero el plan de Dios no se mueve. Y nosotros a veces pensamos que Dios está en una situation room, como en la Casa Blanca. ¡Ay! Nombraron de presidente, ¿qué hacemos ahora? Y los ángeles en pánico: Señor, ¿qué vamos a hacer? Salieron mal las elecciones, era la otra, ¿qué hacemos? No. El plan de Dios es inmutable, no cambia. Dios sigue estando en su trono, Dios sigue estando en el control de todas las cosas, y el plan de Dios sigue siendo exactamente el mismo. No cambia, no sufre ninguna sombra de variación, a pesar de que como humanidad le dimos la espalda, a pesar de que tuvimos que empezar a caminar miles de años para volver otra vez al plan original. Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero no pasarán. Mis palabras, mi plan, el proyecto que yo tengo desde el principio, no va a pasar, no va a cambiar. ¿Cómo puedo comprobar que esto es verdad? ¿Cómo podemos saber nosotros que el plan de Dios no se ha movido a pesar de las circunstancias que la humanidad ha vivido en 5,000 años? ¿Cómo podemos tener una seguridad de que en el cielo no se le están haciendo ajustes al plan original cada vez que hay elecciones para un nuevo presidente en cualquier país?
¿Cómo puedo yo tener esa seguridad que me dé fe, que me dé esperanza de que el Dios en el que yo he creído no cambia, no se mueve? Muy fácil. Así como entendí en el primer capítulo de Génesis el plan de Dios, la confirmación está en el último capítulo de Apocalipsis. Ahora abran su Biblia hasta el otro extremo, al final. Apocalipsis capítulo 22. Y ahí está la confirmación de lo que te estoy diciendo. El plan original de Dios no se ha movido. Apocalipsis 22 empieza diciendo: después me mostró un río limpio de agua de vida. Si tú lees los primeros capítulos de Génesis, te das cuenta que era exactamente igual. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Te das cuenta? Después de que pasa toda la historia, al final de Génesis, Juan puede ver exactamente la misma escena que leemos en Génesis. Un huerto precioso, una ciudad hermosa, un lugar precioso, y al hombre que salió de la gran tribulación y el hombre que perseveró hasta el final, adorando a Dios como era el plan original de Dios. El plan original de Dios no se mueve. El hombre se movió. El hombre tuvo que moverse por causa del pecado. Pero cuando el hombre se mueve y cae en pecado, Dios empieza a proveer un camino para regresar otra vez al plan original. El plan no lo mueve, el plan permanece igual. Dios lo que hace es empezar a buscar un camino para traer al pueblo. Y empieza a hacer pactos. Empieza a hacer un pacto con un hombre llamado Noé. Le dice: Noé, la maldad ha crecido demasiado, así es que voy a destruir a toda la humanidad. Y hazte un arca y súbete y te vas a subir con tu familia y los animales y todo esto para que se salven. ¿Y qué tal está el arca, Ramón? De primer mundo. No, pues aquella estaba mejor, la hizo Dios. Los que fueron a Kentucky a ver el arca. ¿Y si es de tamaño natural? ¿Y los animales qué tal? ¿Y las bestias? También fueron. O sea, las metieron pues al arca. Ok. Faltó Noé. Allá está el Señor. Dios establece un pacto con Noé en la historia para proveer un camino de salvación al modelo original. Pero después del pacto con Noé, la humanidad otra vez vuelve a fallar. Y entonces Dios tiene que volver a establecer ahora un pacto hasta acá con un hombre llamado Abraham. Y Abraham le dice: voy a formar un pueblo nuevecito contigo, una nación completa. Y esa nación, Abraham, va a traer como consecuencia que va a llegar alguien para llevarte otra vez al modelo original. Y empieza a establecer con Abraham otra vez esa nación completa. Y crece Israel, se empieza a reproducir, se empiezan a hacer grandes, numerosos. Tienen que ir a Egipto por causa del hambre. Y entonces ahí son esclavizados por 400 años. Después salen y tiene que venir entonces un hombre llamado Moisés. Y le dice aquí en la historia a Moisés: Moisés, ahora yo te voy a dar leyes y mandamientos para que tú dirijas a este pueblo, porque tienen que llegar otra vez al modelo original. El plan ahí está. El mueble no se ha movido, el mueble permanece igual, es el mismo color, la misma forma, está en el mismo lugar. El plan original de Dios ahí está, pero Dios establece pacto con Moisés para volver otra vez a llegar al modelo original. Dios establece esto con Moisés, pasan los años, pasan las generaciones, se siguen moviendo y de pronto llegamos al tiempo de los reyes. Pasa el tiempo donde nace un hombre llamado David y Dios afirma otra vez el pacto ahí.
Y Dios le dice a David, en ti, en tu trono va a ser eterno, va a ser para siempre tu trono. Y de aquí va a salir alguien que va a traer por fin el camino para llegar otra vez al modelo original. La humanidad está rodeando. Dios no se mueve. Dios permanece fiel. Dios es inmutable. Dios no cambia. Después de David pasa muchas cosas en la vida de David. De este hombre de Dios, de este siervo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y empieza una dinastía, descendencia de David. Empieza el tiempo de los reyes. Empiezan 250, 300 años, 400, 700, 800 años. Y llegamos al centro de la historia, donde aparece Jesucristo, el Hijo de David. Y Jesucristo divide la historia. Y Jesucristo divide ese camino por el que han querido transitar. De este lado queda el pueblo de Israel. Queda la nación de Israel. Toda la historia. Pero a partir de Jesucristo se empieza a formar otra nueva nación. Otro nuevo pueblo. Ya no se llama Israel. Ahora se llama iglesia. Y la iglesia empieza a caminar. Y los discípulos empiezan a multiplicar. Y la iglesia empieza a avanzar. Y nosotros a lo mejor estamos más o menos por este lado de la historia. 2000 años después. Aquí estamos. Pero el plan de Dios sigue estando en el mismo lugar. El plan de Dios no se ha movido. Dios no ha quitado el dedo del renglón. Ahí está el plan de Dios. Ahora tenemos que seguir avanzando porque tenemos que terminar este recorrido. ¿Quién lo va a terminar? Nosotros, no sé. Mis hijas, mis nietos, si es que llego a tener nietos, los nietos de ustedes, sus bisnietos, sus tataranietos, no sé. Pero tenemos que seguir avanzando porque tenemos que llegar entonces hasta juntarnos otra vez con Génesis 1:1 y con Apocalipsis 22. ¿Se entendió? Más les vale porque ya me cansé. No lo voy a hacer otra vez. ¿Se acuerdan de ese muñequito de Plaza Sésamo? Que decía alrededor, alrededor, arriba, abajo. Y ya lo entendieron. Y alrededor, y alrededor. Y al pobre ya estaba todo. Ya lo entendieron, ¿verdad? Gracias. El plan de Dios, hermanos, para la humanidad es inmutable, no cambia. Dios dijo, yo quiero que el hombre gobierne sobre la tierra. Yo quiero que el hombre tenga autoridad. Yo quiero que el hombre se reproduzca, que tenga sus familias, que crezcan y que el hombre señoree sobre la tierra. Lo dijo Dios y lo va a cumplir. Tuvimos que dar un rodeo tremendo. Tuvo que venir Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y la iglesia sigue avanzando para poder llegar entonces a ese mismo lugar, al plan de Dios. No se altera, pero nosotros tenemos que seguir avanzando hasta poder llegar nuevamente al plan de Dios. El plan de Dios no viene a nosotros. Nosotros nos integramos al plan de Dios. Amén. Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así es que no importa cuánto tiempo se tarde otra vez, el Señor va a cumplir su plan. Nosotros estamos aquí, nosotros estamos avanzando en el plan de Dios, en alguna parte de este ciclo, de este círculo, desde donde empezó la iglesia para acá, por ahí estamos nosotros todavía esperando. ¿Quién va a venir ahí? ¿Cuántas generaciones más van a pasar todavía? No lo sabemos, pero de que ese círculo se va a cerrar, hermano, se va a cerrar. No lo dudes ni siquiera tantito. Y el que persevere hasta el fin, ese es el que va a llegar nuevamente al plan original, donde se juntan Génesis 1 y Apocalipsis 22. Y alguien puede decir, bueno, y si para entonces ya me morí, no te preocupes, para el Señor la muerte no es ningún problema. Es más, los que se mueran llevan mano, porque entonces el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, después, los que quedemos vivos seremos arrebatados con el Señor y así estaremos para siempre con Él. Así es que no te preocupes. Si en el camino de allá para acá te mueres, no pasa nada. De que llegas al plan, llegas.
porque Dios ha prometido y el Señor venció a la misma muerte, así es que la muerte no es ningún impedimento. Así es que la muerte no nos va a detener, la muerte no lo detuvo a Él en la tumba, la muerte no lo va a detener para que nosotros podamos llegar a cumplir este plan perfecto que Dios tiene para nosotros. ¿Entendimos cómo funciona el plan de Dios? Ok, pero el asunto es que ahora, en este espacio de tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, estamos viviendo con incertidumbre. Estamos viviendo muchas veces con temor. Tenemos zozobra acerca del futuro. ¿Cómo embona el plan de Dios con nuestra realidad actual? Con lo que estamos viviendo como personas, como familias, como iglesia, como nación. ¿Cómo embona este perfecto plan de Dios con la situación que hemos estado viviendo alrededor de todos estos años que han pasado? Quizás hemos perdido un familiar recientemente. Quizás el matrimonio está pasando por situaciones difíciles. Quizás nuestra vida emocional está rota o le está pasando algo. Quizás nuestra relación con nuestros hijos no está funcionando como quisiéramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo funciona el plan de Dios ahí? ¿De qué me sirve saber a mí cómo funciona el plan de Dios? Y de que aquí está el plan de Dios. ¿Qué hago ahora yo? Mucho, porque si hemos llegado a entregar nuestra vida a Cristo, hermanos, ahora nosotros somos parte de este plan. Si yo ya entregué mi vida al Señor, yo ya soy parte de este plan. Déjenme contarles una historia. Esta historia se desarrolla más o menos por el espacio de los jueces. Si hablamos de que aquí estaba Noé, aquí vino Abraham, después vino Moisés por acá, y después de Moisés pasa mucho tiempo de la conquista, Josué, y por acá, antes del periodo de los reyes, está el periodo de los jueces. Nosotros estamos por allá. En este periodo de los jueces, el libro de Ruth nos habla de esta historia. Si abren sus Biblias en Ruth capítulo 1, empieza diciendo, era el tiempo de los jueces y en aquel tiempo hubo hambre en la tierra. Una situación donde se empezó a vivir algo difícil. Había hambre en la tierra. Dice el versículo 1 de Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Un hombre llamado Elimelec. Elimelec significa mi Dios es rey. Eso significa Elimelec. Pero aun cuando su nombre significara eso, había hambre en la tierra. Vivía en la ciudad de Belén. En este tiempo de Navidad vamos a estar oyendo mucho acerca de esta ciudad de Belén. Ahí donde nació Jesús, muchos años después. Ahí vivía Elimelec, en Belén. Belén significa casa de pan. Pero no había pan en la casa de pan. Había hambre en la tierra. Y Elimelec sabía que su nombre significaba que Dios era su rey. Pero él había perdido la confianza en su rey. Y dice que era de Belén, en la tierra de Judá. Judá significa alabanza. No había tampoco alabanza en la tierra. Había desesperación, había incertidumbre, había temor. Porque los enemigos estaban acosando a Israel y había hambre en la tierra a causa de los enemigos. Se cree que esto pasó por el tiempo de Gedeón más o menos. Y si se acuerdan de Gedeón, dice que Gedeón estaba escondiendo, metiendo el trigo en una cueva por temor a los madianitas que venían a arrebatarles. Entonces había hambre en la tierra. Y este hombre, Elimelec, decide salirse de la casa de pan. Decide salirse del lugar de la alabanza y se va a la tierra de Moab, allá con su mujer. Y lo único que encontró allá fue la muerte. Se muere Elimelec. Y cambia la historia. Ahora como varones quedan los 2 hijos, Malón y Kelión. Malón significa enfermizo. Se murió. Kelión significa indeciso. Se murió. Y entonces queda Noemí con sus 2 nueras. Una situación desastrosa, hermanos. En aquel tiempo ser una madre, una mujer sola, era un desastre.
Si no había un hombre que estuviera junto a ti, era un desastre. Y esta mujer se queda sola. Se queda sola. Elimelech decidió salirse de su casa. Se despegó del plan de Dios. Aquí estaba el plan de Dios. Y Elimelech dijo: tengo hambre, en el plan de Dios no hay de comer. Y se movió. Y encontró la muerte. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cuando viene el tiempo de prueba, hermanos, cuando viene el tiempo difícil, cuando viene el tiempo de hambre, lo primero que hacemos como humanos es irnos de la casa del Señor. Es buscar un trabajo el día domingo. Es buscarnos algo que nos saque de la casa de Dios, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no está listo ni siquiera para alabar a Dios. Y lo primero que hacemos es movernos del plan de Dios. Pero a pesar de que nosotros nos movamos, el plan de Dios ahí está. El plan de Dios no se mueve. El plan de Dios sigue inmutable, no cambia. Yo me puedo mover, yo le puedo dar la espalda, yo puedo hacer como que no lo veo, pero eso no cambia la realidad. El plan de Dios permanece para siempre. Y esta mujer se quedó sola. Dice el versículo 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Probablemente Gedeón, como les decía, uno de los jueces, había derrotado a los enemigos y entonces la bendición de Dios había regresado. Ahora en Belén, que significa casa de pan, había pan. Ahora había alimento. La situación había cambiado. Ahora había chance de regresar y ella se quiere regresar y les dice a sus dos nueras: ustedes quédense acá. Regrésense porque ustedes son moabitas, son extranjeras. Yo soy judía. Regrésense con sus familias. Regrésense con sus padres. Yo no les puedo dar nada. No puedo tener más hijos para darles. Orfa significa testaruda. Y Orfa hizo todo un show. Ok, bye. Se fue. Ruth significa amiga, amistad. Y Ruth hace un pacto muy especial con Noemí. Un pacto, hermanos, desde aquel punto de la historia que iba a trascender hasta nuestros días, 3000 años después. Ruth habla con su suegra y le dice en el versículo 16: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Esa era la forma como ellos amarraban un pacto, como sellaban un pacto. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Llegaron a Belén. Y cuenta la historia ahí, si la siguen leyendo después, que la gente empezó a murmurar de ellos. Vieron llegar a Noemí con Ruth solas y la gente empezó a hablar. Uy, ahí viene la Noemí. ¿Supiste lo que le pasó? Sí, pues se fue a Moab. Y se le murió el marido. ¿Te acuerdas de sus hijos? Sí, el que siempre andaba con gripa, ese. Y el otro que era medio, también se le murió. ¿De veras? Uy, pobrecita. Y la veían. Y la gente empezaba a hablar. ¿Qué se siente cuando la gente empieza a hablar de ti? ¿Qué se siente cuando empiezan a sentir lástima por ti? Cuando oyes, ay, pobre, ay, mira, ay, que Dios le ayude. Ay, qué bueno que no me tocó a mí, que Dios le ayude. Empezaron a hablar. Y la gente llega y le dice: Noemí, ¿eres tú? Y les dice Noemí: no me llamen más Noemí. Ya no me digan más Noemí. Noemí significa placentera. Ya no me llamen Noemí. Llámenme Mara. Mara significa amargura.
ahora me llamo Mara, porque Jehová se olvidó de mí, porque el Señor volvió la espalda de mí, porque el Señor me abandonó y puso en amargura mi alma. Fíjate lo que estaba hablando de mí. Fíjate lo que estaba diciendo de mí. Las mismas palabras que muchos de nosotros hemos dicho. Es que Dios no me oye. Es que Dios a mí no me escucha. Es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios ya no me quiere. Es que yo no soy de los consentidos de Dios. Es que si tan solo Dios se acordara de mí. Es que tanto he estado orando y Dios no se escucha de mí. Y empezamos a alejarnos y alejarnos y alejarnos. Pero el plan de Dios es inmutable y el plan de Dios permanece para siempre. Y el plan de Dios ahí está. Y empezó a haber pan en la casa de pan, en Belén de Judá. Y empezó a haber alabanza en la tierra de la alabanza. Porque Dios estaba manifestando. Dios estaba tratando con el pueblo. Dios estaba tratando con los líderes de la nación para que entendieran de una buena vez que el plan de Dios no se iba a mover por causa de ellos. Que ellos tenían que moverse para regresar al plan de Dios. Y ahora hay comida. Ahora hay abundancia. El plan de Dios se queda. Ruth, la amiga, le dice, pues estaremos muy de luto, suegrita. Y estaremos muy amargadas, pero yo ya tengo hambre. Hay que buscar de comer. Qué hermosas mujeres prácticas, ¿verdad? A nosotros se nos cierra el mundo, hermanos. Ay, y la mujer, pues no sé qué vas a hacer, mijito, pero ponte las pilas y salta a pedalearle. Ay, no, pero muévete, papacito. Y Ruth dijo, ni modo, suegra, yo ya tengo hambre. Vamos a darle. ¿Y qué vas a hacer? Pues de lo que me ha platicado usted de la ley de Moisés, yo me acuerdo que hay una ley por ahí que dice que a los que están cosechando, a todos los segadores, tienen que ir dejando algo en el camino, que no levanten, que no recojan todo, para que cuando vengan los pobres atrás de ellos puedan levantar algo para llevar a sus casas. Así es que, pues yo me voy a ir a cosechar, yo voy a ir a ver qué cosa encuentro por ahí, porque yo ya tengo hambre. Y aquí no hay ni para hacer tamales. Así es que Noemí se para muy de mañana, Ruth se para muy de mañana, muy tempranito, y se va al campo. Y llega casualmente, por pura coincidencia, llega al campo de un hombre llamado Boaz. Y Ruth empieza y ve que los segadores van avanzando y ve que las criadas vienen atrás pepenando lo que va quedando. Y Ruth humildemente se junta a ellas y empieza a levantar en su bolsita lo poquito que puede ir recogiendo. Y pasa todo el día y llega la tarde. Y le dice Boaz a sus criados, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta muchacha que ha estado recogiendo detrás de ustedes todo el día? ¿No sabes vos? ¿No? Pues estoy preguntando, si supiera te pregunto, inútil. El jefe. Es Ruth. ¿Qué Ruth? La moabita, la que llegó con Noemí, ¿te acuerdas? A la que se le murió el marido y los hijos. Ella es una de las viudas. ¿A poco tú? Sí, esa es. Y dice, ¿desde qué horas está ahí? Llegó muy temprano. Y es la hora que ya nos vamos a descansar. Y ella no paró ni siquiera para tomar agua. Esa mujer tenía las pilas pero bien puestas. Y le dice Boaz a Ruth, dice, quiero que vengas para acá. Ven a la hora de la comida. Agarra un pan y come con nosotros. A partir de hoy, le dice, vas a estar juntamente con mis criadas y vas a ir levantando juntamente con ellas. Y le dice Boaz, no te vayas a espigar a otros campos. Quédate aquí. El plan de Dios no se mueve, hermanos. El plan de Dios, nosotros nos movemos hacia Él. Y Ruth empieza al día siguiente, en la noche llega a su casa y le cuenta a su suegra lo que sucedió. Y le dice, mira, todavía me dijo que pusiera el manto y todavía me echó una medida de cebada para que comiéramos tú y yo. Y me dio comida y pedí para llevar, aquí traje el topercito con algo para llevar. Y comieron las dos.
Y le dice Noemí, si vos te dijo que no te vayas a otro campo a espigar, hazle caso. Júntate con las criadas y no te muevas de ahí. Sigue espigando ahí. Pero mientras esto pasaba en la noche en la casa de Noemí y de Ruth, vos aquí estaba y estaba haciendo memoria de lo que había pasado en el día. Y Dios le habla a vos y vos le dice a sus criados, mañana que esta mujer venga a espigar, déjenla con libertad, que agarre lo que necesite y no la avergüencen, porque es viuda, porque es sola, porque tiene necesidad. No se les ocurra avergonzarla. Es más, ustedes a propósito van a ir soltando de sus manojos por donde sepan que ella va a caminar, porque quiero que cuando ella pase tenga suficiente para llevar a su casa. La provisión de Dios moviéndose a nuestro favor, y el plan de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Y Ruth llega otro día al campo y empieza a levantar y se va dando cuenta que por aquí dejaron bastante cebadita, y la agarra y la mete a su morral y va caminando y se da cuenta que aquí dejaron más y empieza, y cuando se da cuenta tiene un montonal de cebada suficiente, porque Dios estaba moviendo el corazón de alguien para que ella pudiera tener la provisión que necesitaba para llevar el sustento a su hogar. Espigó en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Un efa son 40 litros, costalote este tamaño, de cereal. Imagínate el cerealito todos los días. La historia sigue adelante. No vamos a entrar en muchos detalles. Y resulta que Boaz es pariente cercano de Noemí y la redime. Se casa con Ruth y la historia cambia radicalmente. Ruth tiene un hijo que se llama Obed, y Obed significa servidor de Dios. La segunda generación de Ruth, Obed crece, ya no se nos habla más acerca de lo que pasa con Noemí y con Ruth, pero Obed se convierte en un servidor de Dios. Y Obed tiene un hijo que se llama Isaí de Belén. Isaí significa Dios existe. Elimelech significaba mi Dios es mi rey, pero se salió del plan. Y sus hijos, Malón, Kelión, enfermizo, indeciso, la otra amargada, pero de pronto la tercera generación ahora se llama Obed y dice, Dios existe. Dios es real. Dios tiene un plan perfecto para mi familia. Noemí y Ruth ya se murieron. Ya pasaron a la historia. Pero la historia sigue avanzando. Y de pronto después Isaí tiene un hijo que se llama David. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 1, Dios le dice a Samuel, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Isaí de Belén, 80 años después de que Ruth estuvo levantando espigas en el campo de Boaz, 3 generaciones después, Dios le dice al profeta Samuel, de la casa de Isaí me he preparado un rey. Y viene Samuel, el profeta Samuel, con su cuerno de aceite y llega a la casa de Isaí de Belén. Versículo 10. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar.
y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El bisnieto de Ruth, 4 generaciones después. El pacto que sella esta mujer de integrarse a una nación que no era la suya. El pacto que sella con una mujer que ya no tenía nada que ofrecerle. Su suegra dijo: ya no tengo hijos para darte, no tengo nada que darte, no hay comida para darte. Pero a pesar de todo, ella sella un compromiso y le dice: tu Dios va a ser mi Dios, y aunque la muerte llegue sobre nosotros, no nos vamos a separar. Y a raíz de ese compromiso, 4 generaciones después, nace el dulce cantor de Israel. Por esta parte de la historia. Y de pronto, en este pedacito de historia, encontramos en los polvorientos caminos cerca de Jerusalén a un ciego gritando con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acercó y le dijo: ¿qué quieres que haga? Que recobre la vista. 1000 años después, el bisnieto de Ruth, su descendencia, pasaron muchísimas cosas. Todo el libro de Jueces, todos los libros de los reyes de Israel, de las crónicas de Samuel, todos los profetas pasaron. Y después ese ciego está gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. 2000 años antes, y después 3000 años de que ese bisnieto de Ruth, la moabita, se convirtiera en el más grande rey de Israel, estamos tú y yo aquí en un lugar, en una iglesia llamada Vida Nueva de South Bend. ¿Y sabes qué? El plan de Dios no se ha movido. El plan de Dios no ha cambiado. A pesar de estar 3000 años después, el plan original de Dios está aquí, de la misma forma, del mismo color, en la misma posición. No ha cambiado, no ha sufrido sombra de variedad, porque Dios es inmutable. Y si Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y si Dios dijo que iba a venir otra vez. Y si el Señor dijo que íbamos a estar junto con Él, vamos a estar junto con Él. Porque 5000 años de historia nos los están diciendo. Y yo no puedo negar la historia, no podemos negar lo que está sucediendo en nuestro tiempo, pero tenemos que entrar en ese compromiso. Al igual que Ruth con Noemí, nosotros tenemos que hacer un pacto con Jesús, el Hijo de David. Y tenemos que decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida después para que me hagas una nación santa, parte de ese pueblo adquirido por Dios. Algo que sea ese bendito momento, hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y entonces somos agregados al plan original de Dios. Y entonces nuestra vida empieza a caminar desde acá, desde donde nos encontremos, pero ahora ya estamos pegados al plan de Dios. Ahora mi meta es el plan de Dios. Ahora van a pasar cosas en mi vida. Van a suceder cosas en mi vida. En este caminar, de aquí a que llego para allá, me voy a tropezar. Pero la mano del Señor, la diestra del Señor estará ahí para levantarme. Y a lo mejor voy a caerme, pero ahí va a estar el Señor para levantarme. Y a lo mejor voy a tener temor, y ahí va a estar el Señor diciéndome: no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Voy a tener dudas, sí. Voy a tener incertidumbre, probablemente. Voy a perder seres amados míos, probablemente sí. Voy a perder mi propia vida, por supuesto que sí. No soy eterno, pero ahora yo estoy pegado a ese plan de Dios. Y ahora todo lo que pasa en mi vida, ahora todo lo que vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. No sé qué es lo que va a pasar en mi vida. No sé qué es lo que va a suceder alrededor con mi familia, pero el plan de Dios no cambia. El plan de Dios es diferente. Si hubiera habido otro giro en la historia, la que platicaste, ¿qué hubiera sido la respuesta? Alabarle, porque estamos pegados en el plan de Dios. Y cuando yo levanto mi mirada, hermanos, y veo el plan de Dios, entonces sé que hay un lugar que se llama Casa de Pan, y que hay un lugar de alabanza, y que yo voy a llegar ahí. Y no importa que ya me caí, no importa que ya me levanté, no importa que llegue arrastrándome, no importa, pero yo voy a llegar. Yo voy a llegar y me voy a agarrar del plan de Dios, y nadie me va a soltar de aquí, porque aquí es mi lugar. Esto lo preparó Dios para mí desde Génesis 1:1 y Apocalipsis 22 dice que voy a llegar ahí. Pero mientras llego, hermanos, tengo que salir todos los días a recoger mis espigas. Mientras llego, Dios ya puso gente, Dios ya envió gente por adelantado a la que le dijo: pongan espigas a propósito en el camino, porque van a pasar mis hijos y necesitan ir levantando. Y cuando tú llegas y te ofrecen un trabajo y te lo dan, no digas: ah, qué bueno soy, me dieron el trabajo, acá está papá. No, Señor, Dios mandó que te pusieran un manojo de espigas para que lo levantaras. Cuando consigues una casa, no digas: ah, qué buen deal hice, soy bien bueno para los negocios. No, Dios mandó a alguien que dejara esa casa ahí para que tú pudieras vivir y cumplir el propósito que Dios estableció desde el principio de la creación. Dios va dejando por todos lados. Dios va sembrando. Dios va mandando gente delante de nosotros a que vaya regando cebada, trigo, para que nosotros podamos tener lo necesario para llegar al plan de Dios. Pero muchas veces nos perdemos en los manojos del trigo. Ah, qué bonito manojo me encontré hoy. Y nos olvidamos de quién mandó poner ese manojo de trigo. Y nos olvidamos de que es por pura gracia de Dios. Y nos olvidamos de que las misericordias de Dios son fieles cada mañana. Y nos perdemos y nos volvemos locos con tantito trigo. Nos volvemos insensibles, nos volvemos indolentes y se nos olvida que el Señor es el que va poniendo el trigo enfrente de nosotros. Apocalipsis 3:17 le dice el Señor a la iglesia de la Odisea: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo que tienes, hermano, todo lo que tenemos, es porque Dios mandó a alguien delante de nosotros a que dejara un poquito de trigo para nosotros. Y nosotros ahora, dentro del plan de Dios, lo que hacemos es ir recogiendo ese trigo, es ir recogiendo esos manojos que alguien fue dejando. Me encanta mucho y me enternece mucho el testimonio de nuestra hermana Patti Fausto. En medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de su incapacidad para expresarse, para moverse, lo que ella puede escribir, siempre hay un canto de alabanza en su corazón. Siempre un canto de alabanza. Y tú dices: esta mujer no se puede ni mover. Esta mujer ha perdido todas las funciones de su cuerpo para expresarse, pero su espíritu, ella está alabando al Señor constantemente. Está alabando al Señor, y Dios puso gente de esta iglesia a que fuera a dejar manojos de trigo a esa casa. Y hermanos que fueron a arreglar ese baño, hermanos, ustedes fueron usados por Dios. Ustedes fueron enviados por Dios a dejar esos manojos para que esa familia pudiera levantar esos manojos.
Muchas veces Dios ha puesto gente delante de nosotros, pero ahora, hermanos, nos toca a nosotros ir a dejar los manojos, porque viene gente atrás de nosotros, porque hay gente que está detrás de nosotros, porque hay necesidad en la comunidad, hay gente que necesita esos manojos, y ahora Dios nos ha bendecido a nosotros, Dios nos ha dado a nosotros. Ruth se casó con vos, ya no tuvo necesidad de ir a cegar a los campos, porque ahora ella era la dueña del negocio. Pero yo me imagino que Ruth nunca se le olvidó eso. Y yo me imagino que cada vez que Ruth veía una persona en necesidad, ella misma iba y llevaba trigo y cebada a esa persona. Te lo puedo asegurar, no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, pero yo lo puedo deducir, yo lo puedo imaginar. Y algún día estaremos ahí arriba y le preguntaremos a Ruth si lo hizo o no. Y yo te puedo apostar a que sí. Ahora nos toca a nosotros ir a poner el trigo. Nos toca poner cebada. Nos toca poner ayuda a la gente que lo necesita. El plan de Dios, hermanos, no cambia. Un presidente en este país no cambia. No cambia ni por una nación completa. El plan original de Dios al final se va a llevar a cabo. Génesis 1 se une con Apocalipsis 22. A pesar de todo lo que suceda, a pesar de todo lo que digan, a pesar de que los montes tiemblen y se traspasen al corazón del mar, el plan de Dios se va a cumplir. El plan de Dios no ha cambiado, no se ha movido. Puede ser que haya hambre en la tierra, pero siempre vamos a tener a nuestro Redentor para poner espigas en nuestro camino hasta que todos lleguemos a su presencia. Isaías 43:16, me encanta ese pasaje. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez lo voy a hacer, dice el Señor. Voy a abrir camino en el desierto. Voy a hacer que fluyan ríos en medio de la soledad, donde no hay nada. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero que llegues a la meta. Quiero que llegues al plan. Quiero que cumplas tu propósito en esta vida y que llegues al plan y que juntos celebremos como el Señor pidió. Esta copa no la beberé más, les dijo a los discípulos en esa noche de su crucifixión, de su arresto, hasta que esté con ustedes en las bodas del Cordero, hasta que la vuelva a beber. Y ahí está el Señor esperándonos, ahí está Cristo esperándonos, sentado en su trono de gloria, esperando que lleguemos acá para cenar con nosotros. Y Dios va a establecer su propósito y su plan en nuestra vida. ¿Lo creen? Avísenle a su cara, porque les veo más cara de angustia que de gozo. Gócense, 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 porque nuestra historia está escrita. Nuestra historia ya fue escrita cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y fuimos injertados al plan original de Dios. Ya estamos ahí metidos nosotros, hermanos, y pase lo que pase, nos va a ir a lo mejor a ratos como en feria y nos van a suceder muchas cosas, pero no importa, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, y aunque falte el producto del olivo, con todo, yo me regocijaré en el Señor mi Dios. Porque al final la historia dice que vi a todos ahí, hombres, mujeres, pequeños y grandes, todos reunidos delante del trono de Dios. Todos con vestiduras blancas, todos con vestiduras resplandecientes. Y no lo dice Apocalipsis, pero me imagino que con una sonrisa. Y vamos a estar todos ahí diciendo, lo logré, llegamos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero mientras llegamos de ahí para acá, hermanos, no sé cuántas generaciones van a pasar.
No sé qué es lo que Dios va a hacer con estos niños de aquí. No sé qué va a hacer el Señor con estos jovencitos que andan por acá. Yo no sé. Yo no sé quién de estos niños de aquí va a hacer algo dentro de 2, 3, 4 generaciones. No tengo idea. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a mover. Y Dios va a traer a las nuevas generaciones. ¿Cuántas faltan? No sé. ¿Son tus hijos quizás? ¿Son tus nietos los que lo van a lograr también? ¿Tus bisnietos, tus tataranietos? No sé, pero ¿sabes qué? Yo que tú empezaba a dejar montoncitos de trigo para que mis nietos los empiecen a recoger. Yo que tú empezaba desde ahorita a dejar esos montoncitos para que mis hijos los empiecen a recoger. Y esos montoncitos significan: no dejes de congregarte, no dejes de buscar del Señor, no dejes la oración en tu casa, no dejes la lectura de la palabra de Dios, no dejes de repasar el versículo bíblico que tus hijos llegan con una hojita diciéndote saliendo de aquí: mira papá, mi versículo bíblico, te lo voy a decir. Ahorita no tengo tiempo. No lo hagas. No lo hagas. Deja el cochino teléfono, deja el mugroso Facebook y hazle caso a tu hijo. Y déjale un montoncito de trigo, porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Porque si estos niños crecen y de pronto se encuentran que hay hambre en la tierra, se van a ir. Se van a ir a los campos de Moab. Elimelec y sus 2 hijos varones encontraron la muerte. Pónganse de pie, hermanos. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar todavía. Pero Dios no habla de pasado ni habla de futuro. Dios habla en un eterno presente. Para Dios, esta vuelta que ha dado la humanidad alrededor de su plan es un eterno presente. Para Dios no hay ayer y hoy. Dios es, punto. ¿Ok? Está difícil de entender. Yo no lo entiendo, pero lo creo. Para Dios no hay ayer, para Dios no hay mañana, para Dios no hay hoy. Dios es, punto. Nada más. El plan de Dios aquí está. Y Dios dijo: yo quiero que la humanidad, yo quiero que estos hijos, este varón y hembra que he creado, me sirvan, me adoren y que tengan perfecta comunión conmigo. Y que puedan vivir todo el tiempo en un ambiente que yo formé para ellos. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. El enemigo lo ha distorsionado. Hemos vivido situaciones difíciles. Nuestra carne está sujeta al pecado. Y en ocasiones hemos caído y hemos tropezado. Nos atemorizamos, dudamos, nos llenamos de terror a veces. Y el terror nos paraliza, no sabemos qué hacer. Pero en medio de eso yo puedo levantar mi mirada y echar una ojeadita, Apocalipsis 22. Y entonces puede venir la confianza a mi vida. Y saber que pase lo que pase, venga lo que venga, al final de la historia llegamos a casa. Regresamos a la casa de pan. Regresamos a la tierra de la alabanza. Y dice el apóstol Juan: y vi 24 tronos y 24 ancianos. Y cada vez que los seres vivientes alaban y dan gloria al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se bajan de sus sillas, de sus tronos, se postran y arrojan sus coronas delante del Cordero de Dios. Eso es alabanza. Eso es adoración. Cuando el plan de Dios está completo, cuando el plan de Dios es perfecto, y ahí nos dirigimos. Ese es nuestro destino, hermanos. Ese es el punto de llegada. No te pierdas en las añadiduras. No te pierdas en los montoncitos de trigo que vas encontrando. Dios los puso para ayudarte a llegar, pero eso no es el propósito de tu vida. Tu trabajo no es el propósito por el cual vives en este mundo. Tu casa no es el motivo principal. Tu troca del año no es el motivo principal. Ni siquiera tus hijos son el motivo principal. El motivo principal es el plan de Dios para tu vida. Y Dios quiere llevarte ahí. Y Dios quiere acercarte ahí. Y para que puedas llegar ahí,
el Señor va a ir poniendo montoncitos de trigo a lo largo del camino. Levántalos, recógelos y dale la gloria al que merece toda la gloria y la honra. Cierren sus ojos, vamos a orar. Quizás aquí hay alguien que todavía no entiende de qué se trata esto. Pero sabes, se trata de la vida. Se trata de la vida. Y a lo mejor dices, es que tú no puedes entender lo que yo estoy pasando. Quizás yo no lo puedo entender, es cierto. Pero Dios sí lo puede entender. Jesucristo sí lo puede entender. Es que no imaginas contra lo que estoy luchando. No lo imagino yo. Yo soy un ser humano, soy el pastor de la iglesia. Pero Jesucristo sí lo puede entender. Jesucristo sí puede ver lo que estás pasando. Y si tú decides hacer este pacto hoy con Dios, como hace 3000 años Ruth lo hizo con Noemí, y le dice, Señor, yo no te voy a dejar. Pase lo que pase, enfrentemos lo que tengamos que enfrentar. Yo voy a estar contigo, Señor. Yo voy a entregarte mi vida, porque yo quiero ser parte de ese propósito maravilloso. Yo quiero ser parte de ese plan hermoso. Y yo quiero llegar ese día. Y si no me toca estar vivo, mis generaciones lo verán. Y si ya me llamaste, Señor, entonces voy a resucitar. Pero un día yo voy a estar ahí. Un día yo voy a estar ahí. Y en medio de esa congregación, ahí va a estar Ruth. Ahí va a estar Noemí. Ahí va a estar Obed. Ahí va a estar Isaí. Ahí va a estar David. Ahí va a estar el ciego Bartimeo. Ahí va a estar Juan. Ahí va a estar Pedro, Pablo, Santiago, Jacobo, Esteban. Ahí van a estar. Ahí van a estar todos esos hombres y mujeres. Dorcas, Febe. Ahí van a estar. Y nos van a decir, valió la pena creer, ¿verdad? Valió la pena creer. Valió la pena. Pasaste sufrimientos, pasaste dolor, pasaste enfermedades, perdiste seres amados, perdiste a tu familia quizás, a causa del mal, de la maldad y la corrupción que hay en el mundo. Pero decidiste agarrarte de Dios y al final valió la pena. Al final valió la pena. Y ahí estaremos. Ahí estaremos. Y entonces vamos a ver cómo se cumple Apocalipsis 22. Y entonces vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del trono de Dios y asentarse sobre el monte de Sión. Y ya no habrá ahí más llanto ni más lágrimas. Ya no habrá más dolor ni muerte, porque la muerte fue vencida. Y entonces reinaremos con el Señor. Y entonces estableceremos el plan de Dios. Llenad la tierra y sojuzgadla. He aquí yo os he entregado todo lo que produce la tierra para vosotros. Y así estaremos con el Señor para siempre. Padre, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de ese plan. Yo quiero estar ahí cuando esto suceda. Y este día, Señor, yo quiero reafirmar mi pacto contigo. No te dejaré. No me voy a mover de ti. Donde quiera que vayas, iré. Donde quiera que me lleves, iré. Voy a ser parte de tu pueblo escogido. Voy a ser parte de tu nación santa. Y vive Jehová.
Y así me haga el Señor y aún me añada, que nada me hará separarme de ti. Si tú quieres, díselo también al Señor. Si tú quieres, díselo al Señor. Mi Dios es más grande que esta nación. Mi Dios es más grande que cualquier temor que podamos enfrentar. Mi Dios es más grande que cualquier imperio que se quiera levantar. Mi Dios es más grande que cualquier ideología política. Mi Dios es más grande. Y en medio de todas las circunstancias, Dios va a ir dejando manojos de trigo, manojos de cebada, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y cada mañana que te levantes, ahí van a estar tus manojos esperándote. Y nadie te va a avergonzar, y nadie te va a recriminar, porque el Señor ha mandado, porque el Señor lo ha puesto en el corazón de alguien. Adora al Señor, adora al Señor, adora a tu Dios, adora al Señor que vive por los siglos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, adora al Señor. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, en gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Pues nos detendrá. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Él sana y salva, en gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, en gloria se exalta mi Dios. Con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta,